Le cedemos la palabra al senador Eber Bustamante. Casi, muy parecidos los nombres. Un lapsus. Seguramente por varias razones, honorable representante. Señor presidente, señores representantes, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, señores representantes de las distintas instituciones del Estado, me hago presente en esta sesión agradeciéndole a la representante Margarita Restrepo esta convocatoria en mi condición de miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Frente a un tema de trascendental importancia respecto de una trayectoria que ha tenido el país en materia de derechos humanos. Es un tema que se viene tratando no solo en el país, sino en la comunidad internacional desde hace muchas décadas. Y particularmente en el caso colombiano, el tema del reclutamiento forzado de menores es un tema de mayor jerarquía en las agendas de la comunidad internacional, en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus sesiones anuales de febrero y agosto en Ginebra y Nueva York, de la Comisión de Derechos Humanos, igual en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la OEA. Y en este contexto de una negociación, por supuesto, que adquiere una gran relevancia, precisamente para preservar el espíritu del debate que ha planteado la doctora Margarita, en el sentido de que si esto puede avanzar en acuerdos puntuales para mejorar la condición de derechos humanos, pues hay que hacerlo. Ojalá la negociación empezara a mostrar resultados siquiera en ese tema, porque es que los colombianos no podemos verificar en este momento hasta ningún resultado del cual los colombianos podamos decir que esto está funcionando bien. Entonces, por eso este tema de los menores, de los niños, es fundamental, porque si el país no logra un acuerdo alrededor de la protección de la niñez, pues no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Y por supuesto aquí tengo que decir varias cosas. En primer lugar, hacer una aclaración, porque se ha dañado mucho el debate político, entre comillas, y manteniendo el espíritu de la convocatoria, pues delimitándolo al tema de los derechos humanos, pero es necesario hacer unas aclaraciones. Yo pertenezco también al Centro Democrático. Yo fui uno de los fundadores del movimiento 19 de abril en los años 70 y fui firmante de los acuerdos de paz, perdón, en los años 70, y fui firmante de los acuerdos de los años 90. Y me hubiera gustado la presencia, que se hubiera mantenido la presencia del doctor Humberto de la Calle, que es el jefe de la misión negociadora en La Habana, porque él conoce muy bien en qué condiciones fue que se hizo ese acuerdo de paz, que fue exitoso, y por qué en esta ocasión no está funcionando, sobre todo en materia de derechos humanos y de protección de la niñez. Él muy generosamente se ofreció para trasladar a la mesa en La Habana una serie de peticiones de los colombianos. Y hoy queríamos hacerle unas peticiones para que se las planteen a los señores de las FARC en materia de protección de la niñez, no ya de si van a dejar las armas, porque eso no las van a dejar, no ya en materia de si se van a localizar en zonas del territorio nacional, porque tampoco lo van a hacer, sino en la protección de lo que tenemos que proteger los colombianos, desde todas las posiciones que tengamos, que es nuestra niñez. Esa negociación tendría importancia y validez si avanzamos en ese tema. Y lo poco que le queda de credibilidad a ese proceso es precisamente la presencia en esa delegación del doctor Humberto de la Calle. Es lo poco que le queda de credibilidad para manejar estos temas. Porque todo esto tiene sentido si efectivamente logramos que las FARC diga, hombre, voy a ponerle punto final al tema
del reclutamiento forzado de niños, o si no, esto no tiene sentido. Y justamente las afirmaciones del doctor Humberto de la Calle dejan grandes preocupaciones respecto a este punto. Es que cuando él afirma, y por eso tenía muchísimo interés en que permaneciera, uno entiende que ahorita pues deben de estar negociando con el ELN y deben tener por ahí alguna reunión en cualquier cafetería aquí cercano al Capitolio. Pero esto es muy importante. Mire lo que nos dice el doctor Humberto de la Calle. Primero define la posición del gobierno. El gobierno no accederá a que se siga reclutando menores porque es inaceptable. Saludamos esa posición del gobierno nacional, por supuesto que sí. Pero lo que viene a renglón seguido y nos dice que el pronunciamiento de las FARC es totalmente insuficiente porque se abstendrán a futuro. ¿Cuándo? Es la pregunta. Se abstendrán a futuro. Entonces aquí pareciera que no se están haciendo unas negociaciones para, como decía el representante, para poner fin al conflicto, sino para regular el conflicto y la guerra. O sea, al contrario, es muy preocupante esta posición de las FARC. No, yo estoy analizando las afirmaciones que hizo el señor ministro, porque es que es nuestra obligación. Por favor, senador, le ruego ceñirse tal cual como la doctora Margarita. Claro, me estoy refiriendo a la afirmación del señor jefe de la delegación. Dice que la FARC dice que se abstendrá a futuro. ¿Qué estamos regulando entonces? ¿El fin del conflicto o la regulación de la guerra y de la confrontación? Porque en la medida en que las FARC no se compromete y dice, nos comprometemos a futuro, ¿cuándo? Esta es una negociación que contempla varias etapas. Según el ideólogo de la negociación, el doctor Sergio Jaramillo, esto tiene una etapa de transición que son 10 años, que todavía no se inicia. Entonces, ¿qué va a ser dentro de 9 años? Y los colombianos tendremos que esperar que se siga reclutando niños durante todo este periodo. Por eso es que las FARC no se comprometen. Es que el doctor Humberto de la Calle se ofreció a transmitir esto y queríamos que llevara esa pregunta muy concreta que tienen que respondérsela al país, porque es que donde nos tenemos que unir todos es justamente en la protección de la niñez. Si no estamos unidos ahí, estamos perdidos como país, lamentablemente. Aquí se han dado suficientes elementos de juicio por parte de todas las entidades encargadas de proteger a la niñez, que están trabajando con mucha seriedad. Pero esa es la pregunta central. Señor presidente, yo no soy amigo de la guerra, estoy sentado en este Congreso la primera vez hace 25 años, precisamente porque hay que construir democracia. Y la premisa fundamental de la democracia es la protección de la niñez. Y esa pregunta hay que hacérsela a las FARC para entender si esto tiene posibilidades o no tiene posibilidades. Es que los datos son muy dicientes. Aquí ya varias de las entidades se han referido, el 65% de reclutamiento forzado en los niños es responsabilidad de las FARC. El 15% son responsabilidad del Ejército de Liberación Nacional. Y mire el engaño al país, porque hay que debatir con las FARC el tema de los derechos humanos. El señor Márquez en la entrevista a Hora 20 hace 2 meses dijo que no tenía reclutados sino 3. Un minuto para concluir, honorable señor. Termino ya. Pero 13 días. Entonces, el llamado del señor presidente, honorables representantes, a que ayudemos a clarificar este debate en todos los puntos, porque esto no es justo con el país. Aquí nos la tenemos que jugar todos en la defensa de la niñez, que es el primer atentado de la guerra y de la violencia contra este país, el atentado contra los niños. Muchas gracias, señor presidente.